En julio de 1918, en el sótano de una casa en Ekaterimburgo, 7 miembros de una familia fueron ejecutados en cuestión de minutos. No eran criminales, no eran traidores convictos. Eran un padre, una madre, un hijo enfermo y 4 hijas jóvenes. Su único crimen fue llevar un apellido, Romanov. 305 años antes, ese mismo apellido había salvado a Rusia del colapso total. Ahora, ese apellido los condenaba a muerte. Lo que sucedió entre esos 2 momentos, no Romanov, que lo gobernaba. Cuando esta familia tomó el poder, a principios del siglo XVII, Rusia era un estado menor, confinado a las tierras a lo largo del río Volga, en Europa Oriental. No tenía acceso al mar Báltico ni al mar Negro, y apenas aparecía en la visión del mundo de la mayoría de los europeos. Para cuando Rezanov estaba aconsejando a los Romanov en las décadas de 1790 y 1800, Rusia se había convertido en una potencia europea de primer orden y crecía en fuerza cada año. Esta es la historia de la dinastía Romanov, la familia que presidió Rusia durante 3 siglos y la construyó hasta convertirla en una potencia que jugó un papel masivo en la historia del mundo moderno. Cuando los Romanov llegaron al poder a principios del siglo XVII, el Estado ruso todavía estaba en su infancia. Durante la Alta Edad Media, varios principados y repúblicas habían surgido a lo largo del curso del río Volga y sus muchos afluentes. El Ducado de Moscovia, centrado en lo que ahora llamamos la ciudad de Moscú, era uno de estos. Más al sur, los mongoles habían conquistado el curso inferior del río Volga, pero luego, cuando el Estado mongol de la Horda de Oro declinó en el siglo XV, los gobernantes moscovitas como Iván III expandieron Moscovia para conquistar algunas de sus tierras, mientras absorbían también los estados rusos más pequeños, como Novgorod y Tver. El nieto de Iván III, Iván IV, o Iván el Terrible, fue el primer gobernante moscovita en ser, sin él, declarado zar de Rusia en reconocimiento de que Moscovia había conquistado en gran medida todas las tierras a lo largo del curso del río Volga. Iván IV no era miembro de la dinastía Romanov. En cambio, él y sus predecesores inmediatos afirmaban ser parte de la dinastía Rurik o Ruríkida. Este nombre proviene de su afirmación de descender del príncipe Rurik, un gobernante nórdico semilegendario de la ciudad de Novgorod, allá en mediados del siglo IX. Los historiadores discuten fuertemente si la dinastía gobernante de Moscovia, en los siglos XV y XVI, realmente descendía de Rurik, pero aún se les llama la dinastía Ruríkida, en ausencia de otro nombre. Los Romanov tienen una historia de origen igualmente turbia. Para empezar, la familia no era conocida como los Romanov hasta finales del siglo XVI. En cambio, uno de sus ancestros conocidos más tempranos fue Andrei Kóbyla, un boyardo del Ducado de Moscovia. La clase boyarda eran los donoventos aristócratas de la Rusia medieval y moderna temprana. Los boyardos de mayor rango eran el equivalente de duques, condes y marqueses en Europa occidental, mientras que los boyardos de menor rango eran como barones y señores locales menores. Kóbyla y su familia solo se mencionan en un puñado de fuentes de cuando vivió a mediados del siglo XIV y en el XV. Andrei, su hijo Fiódor y sus nietos sirvieron a los gobernantes ruríkidas de Moscovia consistentemente durante el siglo XV. Para principios del siglo XVI, los descendientes de Andrei eran boyardos importantes dentro del ducado, y se beneficiaron sustancialmente en términos de adquirir nuevas tierras a medida de expedición hasta el Océano Pacífico y poner sus ojos en la isla de Sajalín, allí. En casa en Moscú, Mijaíl reconstruyó la capital, después de años de declive durante el tiempo de Troubeles, y reorganizó el gobierno para fortalecer la administración central y revitalizar Rusia después de la crisis. No se involucró en el tipo de guerras de expansión exitosas que algunos de sus sucesores, Romanov, tendrían durante los siguientes 2 siglos. En cambio, su gobierno fue significativo al proporcionar la tan necesaria estabilidad para que Rusia se reagrupara y se preparara para una próxima serie de guerras
con sus poderosos vecinos, que transformarían a Rusia de una potencia menor y prácticamente sin salida al mar en una potencia europea. Vale la pena reflexionar aquí sobre la naturaleza del país que los Románov habían llegado a gobernar a principios del siglo XVII. Esta era una sociedad medieval. La historia de los Románov es en gran medida una de cómo una dinastía gobernante buscó modernizar esa misma sociedad medieval y luego luchó por contener las fuerzas mismas que la modernización desató. En 1613, cuando Mijaíl llegó al trono, el reino solo cubría entre el 10 y el 15% de la Rusia moderna. Estaba en gran medida confinado a Rusia al oeste de los montes Urales, junto con algo de territorio más al este, hasta colonias como Tobolsk, que había sido fundada en 1587 en la confluencia de los ríos Tobol e Irtish. Vastas partes de la Rusia moderna permanecían sin mapear y sin explorar, y mucho menos bajo control ruso efectivo. De hecho, hasta bien entrado los siglos XVIII y XIX, había vastas extensiones de Siberia que permanecían muy escasamente habitadas y controladas. Además, en Europa, Rusia tenía acceso al mar Caspio y al mar Blanco, pero carecía de acceso al mar Báltico o al mar Negro. La sociedad rusa estaba dominada por los boyardos y la Iglesia ortodoxa. La servidumbre, una forma de trabajo vinculado medieval, prevalecía en toda la sociedad, y los primeros Románov fortalecieron la institución por temor a que los campesinos y trabajadores rusos simplemente migraran hacia el este para vivir con mayor libertad en las nuevas tierras que se estaban descubriendo al este de los Urales. Esta era una sociedad agrícola. Si bien varias ciudades importantes habían surgido a lo largo del curso del río Volga, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura en el campo. Los registros demográficos de cualquier tipo para la Rusia del siglo XVII son escasos, pero se estima que Mijaíl I gobernó sobre alrededor de 10 millones de súbditos al comienzo de la era Románov. Los sucesores inmediatos de Mijaíl fueron Alejo I, su hijo, quien gobernó desde 1645 hasta 1676, y Fiódor III, cuyo reinado fue mucho más corto y solo duró 6 años hasta 1682. Estos dos gobernantes son frecuentemente pasados por alto en la historia de la Rusia moderna temprana, ya que fueron completamente eclipsados por su sucesor cercano, Pedro el Grande. Sin embargo, fueron gobernantes Románov importantes por derecho propio. Fue durante el reinado de Alejo que se libró la guerra ruso-polaca de 1600 del mar Báltico de galeras para asegurar que Rusia pudiera luchar contra los intentos suecos de retomar las tierras que había adquirido alrededor de San Petersburgo. Finalmente, en 1721, declaró el establecimiento formal de un nuevo imperio ruso. Pero para entender realmente lo que Pedro el Grande logró, necesitamos hablar sobre quién era este hombre, porque Pedro fue, en muchos sentidos, uno de los gobernantes más extraños y fascinantes de la historia europea. Era enorme para los estándares de su época, medía más de 2 metros de altura, tenía una energía frenética que a veces rayaba en la manía, sufría de ataques que los historiadores modernos creen que podrían haber sido epilepsia, y tenía una curiosidad insaciable sobre cómo funcionaban las cosas. Cuando era joven, Pedro pasaba más tiempo con artesanos y constructores navales extranjeros en el barrio alemán de Moscú que con la nobleza rusa. Aprendió carpintería, construcción naval, cirugía dental y metalurgia. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo. Y esta curiosidad práctica daría forma a todo su reinado. Pedro no era un teórico sentado en un palacio emitiendo decretos. Era un hacedor que personalmente supervisaba proyectos, que viajaba incógnito por Europa para aprender técnicas occidentales, que trabajaba junto a sus súbditos en la construcción de barcos y fortificaciones. En 1697 y 1698, Pedro hizo algo que ningún zar ruso había hecho jamás. Abandonó Rusia y viajó por Europa occidental. No fue un viaje de estado formal. Pedro viajó parcialmente de incógnito, aunque su altura y su séquito
lo hacían imposible de ocultar completamente. Trabajó en astilleros en Holanda e Inglaterra, aprendiendo técnicas de construcción naval. Visitó fábricas, arsenales, observatorios astronómicos y hospitales. Contrató a cientos de expertos europeos para que regresaran con él a Rusia, ingenieros, arquitectos, profesores, médicos, oficiales militares. Cuando regresó a Rusia en 1698, Pedro estaba convencido de que Rusia necesitaba una transformación radical, y comenzó de inmediato, de las maneras más simbólicas e impactantes posibles. Uno de sus primeros actos fue ordenar que todos los boyardos se afeitaran las barbas. En la cultura rusa ortodoxa tradicional, las barbas eran un signo de piedad y masculinidad. Pedro las veía como un símbolo de atraso. Así que las prohibió, excepto para los campesinos y el clero. Aquellos que querían mantener sus barbas tenían que pagar un impuesto especial. También prohibió los caftanes tradicionales rusos y ordenó que la nobleza vistiera ropa de estilo europeo occidental. Reformó el calendario ruso para que comenzara en enero en lugar de septiembre. Estableció el primer periódico ruso. Abrió escuelas técnicas y navales. Envió jóvenes nobles rusos a estudiar en el extranjero. Era una revolución cultural impuesta desde arriba, a menudo con brutalidad, porque Pedro no toleraba la oposición. Cuando los Streltsí, las antiguas tropas de élite rusas, se rebelaron contra él en 1698, mientras estaba en Europa, Pedro regresó y los aplastó con una violencia de 5 años. Los campesinos fueron obligados a trabajar en proyectos estatales masivos sin compensación adecuada. Los impuestos aumentaron dramáticamente para pagar las guerras y los proyectos de construcción. La servidumbre se fortaleció aún más porque Pedro necesitaba a los nobles leales y los nobles necesitaban control total sobre sus campesinos para mantener la producción mientras tantos hombres eran reclutados. Y luego estaba la tragedia personal de Pedro. Su hijo Alexei estaba horrorizado por las reformas de su padre. Representaba la resistencia conservadora y tradicionalista contra la occidentalización. Padre e hijo se volvieron enemigos. Alexei huyó de Rusia. Fue traído de vuelta. Y en 1718 murió en prisión en circunstancias misteriosas después de ser torturado, muy probablemente bajo las órdenes de su propio padre. Era el símbolo perfecto de lo que Pedro estaba haciendo a Rusia. Estaba modernizándola, pero a un costo humano terrible. Estaba construyendo un imperio, pero sobre los huesos de sus súbditos. Y estaba creando una Rusia nueva, pero destruyendo la Rusia antigua en el proceso. Cuando Pedro murió, en 1725, dejó un legado complejo. Había transformado Rusia de un reino marginal en una potencia europea. Había construido una nueva capital. Había creado un ejército moderno y una marina poderosa. Había comenzado el proceso de modernización que continuaría durante los siguientes 2 siglos. Pero también había consolidado el absolutismo. Había fortalecido la servidumbre. Había creado un Estado cada vez más represivo. Y había establecido un patrón que los Románov seguirían durante el resto de su dinastía: modernización sin liberalización, poder sin responsabilidad, cambio sin participación popular. Era una fórmula que funcionaría durante un tiempo, pero que, en última instancia, llevaría a la dinastía a su destrucción. Si excluimos el papel ceremonial superpuesto de Iván V durante las primeras etapas de la vida de Pedro, solo hubo 4 Románov en los primeros 112 años de la dinastía. Un periodo más caótico siguió en las 4 décadas después de la muerte de Pedro. Entre 1725 y 1762 hubo 7 gobernantes diferentes. Catalina I, entre 1725 y 1727. Pedro II, durante 3 años hasta 1730. Ana, durante una década, hasta 1740. Luego, el reinado muy corto de Iván VI, entre octubre de 1740 y diciembre de 1741. Isabel, entre 1741 y 1762.
Pedro III, durante solo 6 meses en la primera mitad de 1762, y finalmente la ascensión de Catalina II, mejor conocida como Catalina la Grande, en julio de 1762. La rápida rotación de gobernantes se debió en gran medida a una mezcla de enfermedad y las inadecuaciones de los gobernantes masculinos que reclamaron el poder durante este tiempo. Pedro II, por ejemplo, murió de viruela en 1730, antes oficiales durante su vida, y posiblemente más. No es que fuera particularmente promiscua para los estándares de la época. Muchos monarcas masculinos tenían docenas de amantes, pero Catalina era una mujer, y los estándares para las mujeres eran diferentes. Sus enemigos la difamaban constantemente, difundiendo rumores escandalosos sobre su vida sexual. Pero aquí está lo interesante. Catalina usó sus relaciones románticas estratégicamente. Sus amantes no eran solo compañeros personales, eran aliados políticos, generales, administradores y diplomáticos. Grigori Orlov la ayudó a tomar el poder y luego lideró sus ejércitos. Stanislao Poniatowski, un aristócrata polaco, fue su amante antes de que ella se convirtiera en emperatriz. Y luego, ella lo convirtió en rey de Polonia, para tener un aliado en el trono polaco. Grigori Potiomkin fue probablemente el amor de su vida, y se convirtió en su colaborador político más cercano, esencialmente cogobernando el imperio con ella. Potiomkin es particularmente fascinante. Era brillante, errático, ambicioso y completamente leal a Catalina. Fue él quien organizó la anexión de Crimea en 1783, uno de los mayores logros territoriales del reinado de Catalina. Fundó ciudades en el sur de Rusia, construyó la flota del Mar Negro y supervisó las guerras contra los turcos otomanos que finalmente dieron a Rusia el control del Mar Negro. Las famosas aldeas Potiomkin, la historia de que construyó fachadas de aldeas falsas para impresionar a Catalina durante su viaje a Crimea, probablemente son en gran parte un mito difundido por sus enemigos. Pero la historia ha persistido porque encapsula algo sobre el reinado de Catalina. La tensión entre la apariencia y la realidad, entre las ambiciones imperiales y las capacidades reales, entre la imagen de una Rusia modernizada y la realidad de una sociedad todavía fundamentalmente medieval en muchos aspectos. Las guerras ruso-turcas durante el reinado de Catalina fueron cruciales. La primera, de 1768 a 1774, fue increíblemente exitosa para Rusia. La flota rusa, que apenas existía en el Mar Negro, antes de esta guerra, destruyó a la flota otomana en la batalla de Chesme en 1770. Fue una de las victorias navales más decisivas del siglo XVIII. En tierra, los ejércitos rusos capturaron fortalezas otomanas clave a lo largo de la costa del Mar Negro. El Tratado de Küçük-Kaynarca en 1774 fue un triunfo para Rusia. Los otomanos cedieron territorio, incluyendo la costa norte del Mar Negro, entre los ríos Bug y Dnieper. Crimea se declaró independiente del Imperio Otomano, lo que fue el primer paso hacia su anexión por Rusia. Y Rusia ganó el derecho de intervenir en los asuntos otomanos en nombre de los cristianos ortodoxos en el imperio, un derecho que los rusos usarían durante el siglo siguiente para justificar su interferencia en los Balcanes. La Segunda Guerra Ruso-Turca, de 1787 a 1792, consolidó estas ganancias. Rusia anexó formalmente Crimea, capturó la fortaleza de Oksakov después de un asedio brutal, y empujó aún más hacia el sur, estableciendo su control firme sobre toda. Había fortalecido el absolutismo, mantenido la servidumbre, reprimido brutalmente la disidencia y participado en uno de los actos de imperialismo más cínicos del siglo XVIII, con las particiones de Polonia. Y luego estaba la cuestión de su hijo Pablo. ¿Quién la sucedió? La relación entre Catalina y Pablo había sido terrible durante décadas. Catalina lo había apartado de ella cuando era niño, criándolo lejos de su influencia. Pablo creció resentido, paranoico y profundamente hostil hacia su madre, cuando finalmente se convirtió en zar en 1796,
Una de sus primeras acciones fue revertir muchas de las políticas de su madre por puro despecho. Era el comienzo de un reinado breve y caótico que terminaría con su asesinato en 1801. Estas guerras, que se libraron entre 1768 y 1774, y luego, desde 1787 hasta 1792, terminaron con Rusia finalmente ganando el control seguro sobre el lado norte del Mar Negro. Estas fueron solo 2 de 11 guerras en total que se libraron entre Rusia y el Imperio Otomano bajo la dinastía Románov, aunque los enfrentamientos bajo Catalina fueron posiblemente los más importantes de ellos. Señalaron firmemente que los rusos habían ganado la ventaja en el Mar Negro y el Cáucaso, y que los turcos otomanos eran ahora una potencia en declive después de siglos de amenazar a la Europa cristiana. Además de convertir a Rusia en una potencia del Mar Negro, de la manera en que Pedro el Grande antes que ella la había convertido en una potencia del Báltico, Catalina expandió el imperio ruso de manera muy significativa hacia el oeste. Esto se logró relativamente pacíficamente a través de las 3 particiones de Polonia en 1772, 1793 y 1795. A través de estas, Prusia, Austria y Rusia dividieron la mancomunidad polaco-lituana entre ellos. Esto significó que el imperio ruso ahora se extendía a Letonia, Polonia Oriental y Ucrania Occidental. Catalina fue una de las principales fuerzas impulsoras detrás de las particiones. Ya en 1764, orquestó la elección de Mosdezhentsov Poniatowski como rey de la mancomunidad como preludio a las particiones, y fue ella quien empujó a Prusia y Austria hacia la segunda y tercera particiones en la década de 1790, después de que la mancomunidad adoptara una nueva constitución en 1791, y pareciera estar tratando de afirmar su independencia. Se podría argumentar que el reinado de 34 años de Catalina fue en realidad un largo interludio, durante el cual la dinastía Románov no estaba en control del imperio ruso. Cualesquiera que fueran las fortalezas y éxitos de su gobierno, la realidad era que ella había usurpado el trono en 1762 y casi con certeza ordenó que Pedro III fuera asesinado poco después, aunque su muerte ocurrió de manera secreta. Catalina no era una Románov biológica, ni siquiera era rusa. Originalmente provenía de la región de Pomerania, que hoy se extiende por la frontera noreste de Alemania y la frontera noroeste de Polonia. Viena, en la actual República Checa, el 2 de diciembre de 1805. La victoria francesa llevó a la imposición de paz a Austria por parte de Napoleón, y luego continuó sus campañas hacia el norte y el este en Prusia, y lo que ahora son Polonia y Lituania. A medida que el control francés en Europa Central alcanzó una nueva altura, Alejandro acordó reunirse con Napoleón en Tilsit en julio de 1807, en lo que hoy es el óblast de Kaliningrado. Aquí los prusianos tuvieron términos de paz humillantes, infligidos sobre ellos, pero Napoleón era muy consciente de que los Románov y Rusia permanecían invictos. En Tilsit, Alejandro y Napoleón acordaron aliarse entre sí como las 2 potencias más grandes del continente. Mientras que Alejandro se comprometió a unirse al sistema continental, una estrategia que Napoleón había desarrollado de intentar estrangular económicamente a Gran Bretaña, cortando todo comercio entre ella y la Europa continental. Tilsit fue importante en la expansión adicional del Imperio ruso. Medio año después, en febrero de 1808, Alejandro usó el nuevo arreglo para invadir el Reino de Suecia, uno de los pocos aliados restantes de Gran Bretaña y una potencia que continuaba gobernando sobre Finlandia. El conflicto que siguió es conocido como la Guerra Finlandesa, ya que se libró en Finlandia en las primeras etapas y terminó con Suecia cediendo Finlandia a Rusia. En 1809, Alejandro se convirtió consecuentemente en el Gran Duque de Finlandia. Aunque era una parte constituyente del Imperio ruso, el Gran Ducado fue gobernado como un estado separado por los Románov, dentro del imperio hasta 1917.
Para cuando se firmó el Tratado de Jámina entre los rusos y suecos, el 17 de septiembre de 1809, las relaciones entre Alejandro y Napoleón ya se estaban deteriorando. Una reunión entre los dos gobernantes, en el Congreso de Erfurt en el otoño de 1808, había ayudado brevemente, pero en última instancia, el fracaso ruso en cumplir con el sistema continental llevó a un colapso en las relaciones. En el verano de 1812, Napoleón invadió Rusia con aproximadamente 500.000 de hombres en la campaña militar más grande jamás emprendida en Europa hasta ese momento. Fue un error estratégico catastrófico. Los rusos le permitieron tomar Moscú y participaron en una campaña de tierra arrasada durante decenas de kilómetros alrededor de la ciudad. Luego, Alejandro esperó a que los franceses comenzaran a quedarse sin comida. Finalmente, Napoleón intentó retirarse de regreso a Polonia solo para que sus fuerzas fueran destruidas en gran medida en el camino. Se formó una nueva alianza paneuropea en 1813. Y en la primavera de 1814, después de meses de campaña por todo el continente, Alejandro dirigió sus fuerzas a París el 31 de marzo. Napoleón abdicó por primera vez una semana después. En el Congreso de Viena subsiguiente, Alejandro fue confirmado como gobernante de Finlandia y la Polonia del Congreso, controlada por Rusia, se expandió para incluir Polonia Central y la ciudad de Varsovia. No se podía negar el papel que la Rusia Románov había jugado en la derrota de los franceses. Eran la única potencia en el continente que había resistido a Napoleón, y la invasión de Rusia en 1800. La familia había gobernado durante 3 siglos durante su mandato. No fue el resultado de ningún tipo de malicia extrema en su personalidad o acciones. Fue causado por su incapacidad para responder a un conjunto escalante de crisis y el más amplio barrido de cambios históricos que estaban arrasando Europa, de maneras que darían forma a la historia moderna. Estas crisis ya estaban en marcha antes de que él se convirtiera en zar. En 1891 y 1892, Rusia había sufrido una de las peores hambrunas en la historia del país, matando a cientos de miles de personas. Hubo múltiples causas, incluyendo un invierno increíblemente frío, la naturaleza subdesarrollada de los métodos agrícolas rusos y la explosión demográfica que había ocurrido en toda Europa en el siglo XIX. Muchos historiadores de la Rusia moderna identifican la hambruna de principios de la década de 1890 como el comienzo de una serie escalante de eventos que llevaron a la Revolución Rusa en 1917. Mientras esto sucedió bajo Alejandro III, Nicolás fue el monarca reinante durante la crisis de mediados de 1900. Primero, Rusia perdió una guerra contra el Imperio de Japón y luego una serie de crisis políticas estallaron en San Petersburgo y otras partes de Rusia en 1905. Nicolás respondió aceptando convocar una Duma o Parlamento que se reunió por primera vez en 1906. Sin embargo, pronto la convirtió en un salón de conversación efectivo. Si Nicolás y sus ministros hubieran permitido que la Duma participara en una reforma gradualista después de la Revolución Rusa de 1905, tal vez Rusia podría haber evolucionado hacia una monarquía constitucional. Si bien la Revolución de 1905 había planteado una amenaza breve y significativa al poder de Nicolás, la crisis pronto se calmó. Además, aislado como estaba dentro del mundo de la corte y prácticamente sin experiencia real de cómo era la vida para los rusos comunes, Nicolás probablemente creía que los años posteriores a la crisis fueron exitosos. Por ejemplo, en 1907, su gobierno firmó la Convención Anglo-Rusa con Gran Bretaña. Los rusos y británicos habían sido rivales de larga data por la influencia en Asia Central, donde los británicos estaban tratando de expandirse desde el Raj indio hacia Afganistán y Persia. Ambos estaban preocupados por el ascenso de Alemania y las implicaciones de la construcción de un ferrocarril de Berlín a Bagdad por los alemanes a través del declinante Imperio Otomano. Gran Bretaña también estaba encerrada en una nueva carrera armamentística naval que el Kaiser Guillermo II había comenzado tontamente con los británicos, con la firma de la Convención Anglo-Rusa, combinada con la Entente Dual
que Alejandro III había celebrado con los franceses y una entente cordial separada entre Gran Bretaña y Francia en 1904. Efectivamente, se había establecido una triple entente de Rusia, Gran Bretaña y Francia para contrarrestar el ascenso de la Triple Alianza, liderada por Alemania en Europa Central. En casa en Rusia, esto había reducido parte de las críticas a las que Nicolás había estado expuesto sobre las capacidades militares del imperio después de la humillante derrota ante los japoneses en 1905. Pronto, en Rusia Central, donde fueron retenidos bajo custodia en la casa Ipatiev, una gran casa propiedad de un comerciante de la ciudad. En un extraño giro del destino, Mijaíl Románov había estado viviendo en un monasterio llamado Monasterio Ipatiev, al norte de Moscú, cuando fue elegido como zar de Rusia en 1613. 305 años después, la casa Ipatiev, muy al este, fue la escena de un momento mucho más sombrío para los Románov. Aunque los bolcheviques originalmente habían planeado poner a Nicolás en juicio como una forma de condenar públicamente el antiguo régimen imperial, el temor creció a principios del verano de 1918 de que la familia sería rescatada por sus oponentes blancos en la Guerra Civil Rusa. Y así, antes del amanecer del 17 de julio de 1918, Nicolás, su esposa Alexandra, su hijo Alexei y sus 4 hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia fueron asesinados en el sótano de la casa Ipatiev. La dinastía Románov llegó al poder en Rusia como resultado de una crisis entre 1598 y 1613. Este fue el tiempo de Troubles, cuando la hambruna, la guerra civil y la invasión de la mancomunidad polaco-lituana devastaron el nuevo estado de Rusia que solo recientemente había emergido del Ducado de Moscovia. Es posible que Mijaíl Románov, de 16 años, fuera elegido como el nuevo zar de Rusia bajo la creencia de que podría ser fácilmente controlado por Iglesia y los nobles superiores. Era joven, sin experiencia, hijo de un monje forzado que había pasado años en cautiverio. Parecía el candidato perfecto para ser un rey títere. Pero aquí está lo fascinante. Las élites que lo eligieron subestimaron completamente tanto a Mijaíl como a su padre Fiódor. Cuando Fiódor Nikitich regresó a Moscú, después de años de exilio y cautiverio, lo hizo como el patriarca Filareto de la Iglesia Ortodoxa rusa. Y aunque técnicamente era un hombre de iglesia, era también un político astuto y un estratega brillante. Durante casi 20 años, padre e hijo, gobernaron Rusia juntos en una especie de diarquía no oficial. Filareto manejaba la diplomacia y las finanzas, mientras Mijaíl se enfocaba en consolidar el poder militar y reconstruir la autoridad central del Estado. Era un momento delicado. Rusia estaba quebrada. La hambruna había matado a millones. Los polacos y suecos ocupaban territorios rusos. Los boyardos peleaban entre sí por poder y tierras. El tesoro estaba vacío. Las ciudades estaban en ruinas. Y en este contexto caótico, los primeros Románov tuvieron que caminar una línea muy fina. Necesitaban ser lo suficientemente fuertes para imponer orden, pero no tan fuertes como para alienar a los boyardos que los habían puesto en el trono. Lo que hicieron fue brillante en su simplicidad. En lugar de enfrentar directamente a los boyardos más poderosos, los Románov comenzaron a expandir la base de la aristocracia rusa. Elevaron a familias leales de rango medio, les dieron tierras confiscadas a los enemigos del Estado y crearon una nueva clase de nobles que le debían todo a la dinastía. Era una estrategia que los Románov usarían una y otra vez durante los siguientes 3 siglos. Diluir el poder de las élites existentes, creando... Para el final de su reinado, Rusia estaba despertando como un gigante dormido dentro de la política de poder de Europa. Ese proceso continuó bajo Catalina la Grande y Alejandro I. Y para el final de las guerras napoleónicas, en 1815, estaba claro que Rusia había tomado su lugar entre las grandes potencias del continente. De hecho, el escenario estaba listo para el surgimiento de Rusia como la superpotencia global del siglo XX. Y sin embargo, en casa, los Románov estaban peleando un tira y afloja entre tradición y modernidad, conservadurismo
y radicalismo. Alejandro II intentó liberalizar y modernizar la sociedad rusa, poniendo fin a la servidumbre e iniciando una amplia gama de reformas adicionales. Fue asesinado por sus esfuerzos en 1881. Su hijo reaccionario, Alejandro III, fue el único de los últimos 3 gobernantes Románov que no murió por un disparo. Al final, Nicolás II, aunque un hombre relativamente digno y honorable, no estaba de ninguna manera a la altura de la tarea de liderar a Rusia a través de las crisis de las décadas de 1890, 1900 y 1910. La dinastía Románov llegó a su fin en 1917 en una neblina de revolución, derramamiento de sangre y guerra civil. Un nuevo tiempo de troubles del cual emergió la Unión Soviética. Los Románov construyeron un imperio desde las cenizas del caos. Entonces, lo expandieron desde un pequeño ducado confinado al río Volga hasta un coloso que se extendía desde Polonia hasta el Pacífico, desde el Ártico hasta el Mar Negro. Transformaron a Rusia en una potencia militar que derrotó a Napoleón, en un centro cultural que produjo a Tolstói y Dostoyevsky y Tchaikovsky, en una fuerza política que aterrorizaba a Londres y París. Pero también heredaron una contradicción fundamental que nunca pudieron resolver: gobernar un imperio moderno con estructuras medievales. Cada intento de reforma generaba resistencia de los conservadores. Cada intento de represión alimentaba el radicalismo revolucionario. Querían modernizar Rusia sin perder el control absoluto, industrializar sin democratizar, expandirse sin integrar. Era una ecuación imposible. Y cuando finalmente colapsó bajo el peso de la Primera Guerra Mundial, lo hizo con una violencia que consumió no solo a la familia imperial, sino a millones de rusos comunes. La historia de los Románov es la historia de la ambición imperial en su forma más pura, brillante, brutal, visionaria y, en última instancia, insostenible. Construyeron uno de los imperios más grandes de la historia, y luego observaron, impotentes, mientras se desmoronaba.